Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Jesús le refiere una parábola a sus discípulos y les empieza a explicar la necesidad de la oración. Jesús dijo y habló acerca de la persistencia. Habló acerca de que no importa el tiempo que tú tengas, no importa la edad que tú tengas, no importa la condición en la cual tú estés para poder recibir lo que necesitas. Jesús explica en Lucas 18, verso 1 al 8, acerca de una viuda y un juez que no temía a Dios ni a los hombres. Mas, sin embargo, la persistencia de la viuda logró obtener el resultado que necesitaba, que le hiciese justicia de su adversario. Jesús dijo: ¿cuánto más vosotros, si claman a vuestro Padre que está en los cielos, les dará todo lo que ustedes le pidan? Les digo, no tardará en responderles. Así que usted y yo tenemos que aprender a que la oración tiene que ser una necesidad en nuestra vida, no tiene que ser una opción. Necesitamos orar como el aire que respiramos. Necesitamos la oración como los alimentos que comemos constantemente. Necesitamos la oración como el agua que bebemos. La oración tiene que ser una necesidad. La oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando usted y yo tomamos un tiempo en especial para poder hablar con Él, para poder mantener un tiempo especial con Él, usted y yo estaremos orando. Jesús enseñó a orar. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les explicó puntos específicos para aprender realmente a entrar en la presencia de Dios. La oración no solamente es una frase de palabras a decir o un manual para poder hacerlo. La oración es una plática espontánea con Jesús. Durante mucho tiempo, los hombres aprendieron a clamar a Dios. En Génesis capítulo 4 y su verso 26, encontramos a un hombre que aprendió. Dice la Biblia que cuando Enós nació, entonces los hombres comenzaron a clamar a Dios. Cuando Enós nació, entonces vino un cambio, vino un tiempo en el cual los hombres o las personas empezaron a clamar a Dios. Y se cree que en ese tiempo las personas empezaron a congregarse en unidad y poder hacer un clamor en grupo, en masas. Se cree que cuando este hombre nació, muchas cosas cambiaron. En el capítulo 5 vemos el arrebatamiento de Enoc. Cuando Enoc fue quitado de la tierra y fue llevado al cielo, porque dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. En Génesis capítulo 6, verso 6, dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haber creado a la humanidad. Y en el Génesis capítulo 6 tiene él compasión o tiene él misericordia o haya gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y del capítulo 8 del capítulo 7 al capítulo 11, nosotros encontramos a que hubo un gran diluvio en el cual ahora se salvó solamente 4 personas. Se salvaron solamente 4 personas de toda la humanidad que existía en ese tiempo. 4 personas fueron salvas. El capítulo 7 en adelante encontramos al capítulo 9
encontramos que hay un gran diluvio y destruyó a toda la humanidad. Cuando ahora, en el capítulo 8, versos últimos, dice la Biblia que edificó, dice en el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Capítulo 8, verso 20 al verso 23 del libro de Génesis. Vemos que desde un principio la humanidad empezó a conocer a Dios, empezó a clamar a Dios, pero empezó a clamar solamente cuando tenía necesidad. Las personas empezaban a buscar a Dios cada que ellos necesitaban. No tenían realmente un tiempo específico para dedicar a Dios y para ofrecer sacrificios a Dios, para dar ese sacrificio. Ahora nosotros no tenemos que matar ningún corderito, ninguna paloma, ni nada como se hacía en el antiguo pacto. Nosotros ahora en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia por Jesucristo, ahora nosotros los sacrificios de Dios, dice la Biblia en el Salmo 51, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El salmista lo dijo. Nosotros tenemos que estar conscientes que el único sacrificio o el sacrificio que Dios le agrada es un sacrificio de un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón que entienda la voluntad de Dios, un corazón que se arrepienta de todo aquello que está aconteciendo en el momento, todo aquello que en algún momento hizo, todo aquello que él se ha dado cuenta que está mal, su actitud, no, tal vez no la actitud personal, sino la actitud de la familia, o la actitud de los vecinos, o la actitud de la colonia, o la actitud del ejido, del municipio, del estado, o la actitud del país, o la actitud del mundo entero. Vemos cómo muchas ocasiones hay situaciones que vienen a nuestra vida que usted y yo vamos a reconocer que hay algo que hicimos mal. Entonces nuestro corazón se quebrantará delante de la presencia de Dios. Y un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, 17, que Dios dice no lo despreciará. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Verso 18 dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos u ofrendas del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, cuando sea restaurado sea restaurada la vida espiritual. Cuando usted y yo seamos restaurados delante de Dios, todo sacrificio delante de Dios será agradable. Ahora, nosotros somos un sacrificio, dice la carta de los Romanos capítulo 12, verso 2, que nosotros tenemos que, el verso 1, verso 1 dice que nosotros nos ofrezcamos delante de Dios como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto con nuestro raciocinio, con nuestro razonamiento, que nosotros entendamos realmente lo que estamos haciendo. El culto que a Dios le agrada, el servicio de adoración que a Dios le agrada, es que usted y yo nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, como
que nosotros estamos entregando nuestra vida a Dios completamente. Nosotros estamos entregando ese servicio de adoración. Os ruego, dice el verso 1 de Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que les ruego que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la Biblia NTV nos aclara un poquito más este verso bíblico y nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Lo que a Dios le agrada, que nosotros nos entreguemos a Él, que le amemos como Jesús dijo. Jesús dijo, le preguntaron que cuál era el gran mandamiento, y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así que Jesús le dijo cómo tenían que aprender a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás, dijo, a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús explica que tenemos que aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Mateo capítulo 22, verso 37. Le preguntaron, dice que había un intérprete de la ley que preguntó por tentarle diciendo, dice el verso 35 en adelante: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Jesús está explicando a un intérprete de la ley, a un escriba o a un fariseo, alguien que está familiarizado con las letras, mas sin embargo ellos han olvidado de hacer misericordia. Se han olvidado que a lo que Dios le agrada es que nosotros hagamos las cosas sintiendo hacerlas, no solamente por cumplir un requisito o un mandato. Así que presenta tu cuerpo en sacrificio a Dios, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto con nuestro entendimiento, que estemos conscientes que somos un sacrificio agradable delante de Dios. Así que tenemos que aprender a que la oración es una plática constante con Dios, pero no solamente es esto, sino que también es un tiempo específico que nosotros le vamos a dar a Dios. Dice que presentemos ahora nuestros cuerpos como un sacrificio, y dice la Biblia en el Salmo 51:17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, que nosotros tenemos que presentar a Dios constantemente un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, en el cual usted y yo estemos conscientes que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser agradable delante de Dios. Usted y yo tenemos que estar conscientes que todo lo que nosotros hagamos debe de ser limpio, puro, agradable delante de Dios, que sea una ofrenda que Él reciba como un olor agradable, como un olor fragante, como dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice el verso 14. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice el verso 15, por medio de Él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Del verso 14 al verso 16 de Hebreos capítulo 13 nos enseña que ahora nosotros vamos a sacrificar alabanza delante de Dios. Vamos a entregar una ofrenda agradable, una ofrenda el cual siempre va a confesar su nombre. Dice que ahora ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Un fruto de alabanza que salga espontánea desde su corazón, adorando a Dios, alabando a Dios, bendiciendo su nombre y confiando siempre en Él. Así que usted y yo aprenderemos a orar, aprenderemos a aclamar a Dios, aprenderemos a buscar su presencia, no por la necesidad que está aconteciendo en el momento, sino por cuanto Dios se merece toda honra y toda gloria y toda alabanza y toda adoración. Así que las situaciones que acontecen en nuestra vida nos ayudará a bien, porque de esa manera aprenderemos a conocer a Dios. La Biblia dice que cuando Enós nació, dice que los hombres empezaron a clamar a Dios. Cuando Enós nació, no sabemos qué es lo que aconteció a ciencia cierta, no sabemos qué es lo que aconteció, pero cambió, hubo algo que cambió, que sucedió en ese tiempo. Lo que sucedió es que los hombres empezaron ahora a clamar a Dios. Empezaron ellos ahora a enfocarse en buscar a Dios. ¿Qué situación está aconteciendo en nuestra vida en este tiempo? ¿Qué situación está aconteciendo en este lugar en este tiempo? ¿Qué situación está aconteciendo en tu colonia, en tu ejido, en tu ciudad, en tu estado, en tu país? ¿Qué situación está aconteciendo? ¿Te está empujando a clamar a Dios? ¿Te está empujando a conocer a Dios? ¿O es solamente vamos a tomar la oración como una religión o como una rutina? No, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ser persistentes en la oración. Jesús les enseñó una parábola a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Una necesidad como el agua que se bebe constantemente, una necesidad como el oxígeno, como el aire que respiramos. No podemos vivir sin respirar. Así que de esta forma necesitamos orar siempre, no podemos vivir sin orar. La Biblia nos enseña que en estos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Habrán hombres que van a buscar solamente su propio bien, su propio beneficio. Van a querer hacer su propia voluntad. Usted y yo tenemos que estar conscientes que estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos finales, son tiempos en los cuales usted y yo tenemos que aprender a mantener una vida de oración. Mantener una vida de comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos enseña en la carta de Judas, al final, casi al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis, nos enseña que hubieron hombres que vivieron de esa manera. Hubieron hombres que empezaron a hacer su propia voluntad, empezaron a buscar su propio bien. Pero dice la Biblia en el verso 20, dice el apóstol Judas, dice el discípulo Judas, empieza a decirle a la iglesia, una carta que envía a la iglesia, empieza a decir: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que
Judas habla en este capítulo bíblico, el único capítulo de Judas, del verso 20 al verso 23, esto habla acerca de todas aquellas personas que están haciendo divisiones entre el pueblo. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Estos son los que están ahora, en este tiempo, caminando dentro del pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que buscar la manera de orar siempre, pero no solamente hacer una oración sencilla, una oración solamente de palabras sin sentir lo que decimos. No, una oración en el Espíritu. Una oración en el Espíritu, lo que usted y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, como dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos enseña que el Espíritu mismo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. El Espíritu Santo nos ayudará a orar. Así que ante el tiempo que se vive, ante el momento que se vive, ante la situación que se vive, ante la prueba que se vive, usted y yo tenemos que aprender a orar en el Espíritu. Los discípulos no sabían orar en el Espíritu. Jesús le dijo que ellos tenían que aprender a depender de la oración, porque ellos lo veían orar a Jesús. Ellos veían, dice Marcos 1:35, que Jesús, dice, estaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y él se iba a lugares desiertos y allí oraba. La Biblia dice que en Lucas capítulo 6, verso 12, que Jesús se la pasó toda la noche orando a Dios. Mateo 14 dice la Biblia que él se fue a un lugar, a un monte, donde él se la pasó orando y llegó la noche y estaba ahí solo. Despidió la multitud, se fue a un monte a orar y estuvo ahí solo. Ellos veían lo sobrenatural de Jesús. Ellos veían cómo él dedicaba el tiempo para orar. Buscaba constantemente tiempos específicos para orar. Ellos veían que emanaba un poder sobrenatural. Después de que él bajaba de la oración, milagros sucedían. Sanidades, prodigios y maravillas se hacían, debido a que ellos veían que la oración de él no era una rutina. La oración de él tenía una autoridad sobrenatural. Veían que todo lo que él declaraba acontecía, veía que todo lo que él decía sucedía, y aún en el mar dijeron, ¿quién es este que aún tiene autoridad en el mar? ¿Quién es este que habla con tal autoridad? Muchas personas veían el poder que emanaba de él. Aún las personas, cuando ellos cruzaron a Gádara, aún el endemoniado gadareno dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Muchas veces sus situaciones sucedían en su caminar, en el caminar que Jesús llevaba constantemente con los discípulos. Los discípulos veían cómo operaba en un nivel sobrenatural. Entonces ellos estaban buscando la manera de saber cómo le hacían. Por eso fue y le preguntaron, maestro, enséñanos a orar. Y él le dio pasos específicos para poder entrar a la presencia de Dios en adoración, en humillación, en perdón, en misericordia, entrar ante su presencia. Y dijo algo importante, que dijo, que se hagan las cosas aquí en la tierra, así como en el cielo. Él les enseñó a que ellos tenían que someterse bajo la autoridad del cielo, bajo la autoridad de Dios, y que buscaran siempre que el reino de Dios se estableciera en ellos, transformara su vida, cambiara sus pensamientos, que ofrecieran su cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, que es estar siempre dando alabanza a Dios en todo tiempo, en todo momento, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa la situación que se viva, alabar a Dios en todo momento, ser espontáneo con Él, darle alabanza constante.
sacrificio de labio, que confiesen su nombre. Así que ellos veían el poder sobrenatural que había, mas sin embargo no sabían orar en el Espíritu. Ellos no sabían orar en el Espíritu, porque dice la Biblia en Judas capítulo 1, verso 20, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo haremos en este tiempo? ¿Qué haremos en esta situación? ¿Qué haremos si está aconteciendo esta situación en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país? ¿Qué haremos? Tenemos que buscar, orar, pero en el Espíritu. No sabían los discípulos cómo orar de esa manera. Mas Jesús les dijo, cuando una vez que Él resucitó, dice la Biblia, en Mateo 26, verso 39 al 42, les dijo a sus discípulos, les dijo: ustedes tienen que velar y orar. A la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se lo dijo porque Él los había llevado a un monte y le dijo: estoy triste, estoy realmente... mi cuerpo se siente triste hasta la muerte. El enemigo estaba tratando de ¿qué? Estaba tratando de oprimir a Jesús para que Él no fuera a cumplir el plan de Dios. Sin embargo, Él dijo: vamos, es necesario que yo vaya a orar. Y fue y se llevó a 2, a 3 de sus discípulos para que los acompañara a orar. Ellos fueron, Jesús se postró en tierra y empezó a orar. Tardó 1 hora y regresó y le dijo a sus discípulos, los encontró durmiendo y le dijo: ¿no han podido velar conmigo 1 hora? Y se fue otra vez y los encuentra otra hora más y los encuentra ahí mismo, durmiendo. Entonces Jesús empieza a hablarles y empieza a decirles que ellos tienen que velar y tienen que orar para que no caigan en tentación. Dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos entendían que Él les hablaba, pero no podían comprender porque aún necesitaban que Él les explicara más profundamente. Entonces, cuando Jesús habla, les explica que ellos tienen que aprender a depender de la oración en todo momento y tienen que orar siempre sin desmayar. Ellos no entienden porque ellos ven que vive una vida de oración. Dice la Biblia que una vez que se fue nuevamente a orar, dice que Él empezó a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Sometió su carne y dijo: tu voluntad es mejor que la mía. Y dice la Biblia que cuando Él oraba, caían como grandes gotas de sangre. Era tanta la tensión, pero él oró fervientemente y oró constantemente una oración sobrenatural, la cual los discípulos vieron ese tipo de oración. Vieron ese tipo de oración en la cual Jesús había hecho. Ellos estaban sorprendidos porque veían algo que no habían visto en otros maestros o en otras personas o en los fariseos mismos. No habían podido ver ese tipo de oración tan intensa. Los discípulos necesitaban seguir siendo enseñados, mas sin embargo Jesús dijo: yo me tengo que ir. Por un poco yo voy a ir y luego me van a ver. Jesús empieza a explicar que Él tenía que subir a Jerusalén para que fuera entregado y ahí lo iban a matar y tantas cosas. Él fue presentando el siguiente paso que Él iba a dar. Cuando Jesús fue crucificado, al tercer día resucitó. Él se presentó a ellos en Juan capítulo 21. Se presentó a ellos y les dijo: paz a vosotros. Se presenta a ellos, los envía, así como me envió el Padre, así también yo los envío.
sopló en ellos el Espíritu Santo y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora en Lucas 24:49 dice la Biblia, ellos en Juan capítulo 21, verso 39 al 42, vemos que ahora ellos son regenerados a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla en ellos, sus pensamientos cambian. Ahora ellos entienden lo sobrenatural de Jesús. Jesús ahora les dice que ellos esperen, que no se vayan de Jerusalén en Lucas 24:49, no se vayan de Jerusalén hasta que ellos sean investidos de poder desde lo alto. Entonces dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta en lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, verso 8. Entonces ellos aprenden a esperar en Dios. Ellos saben que están siendo aún capacitados para poder caminar en lo sobrenatural. Ellos han visto lo sobrenatural de Jesús. Ellos están siendo enseñados. Entonces la Biblia dice que ellos esperaron en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice que todos estaban unánimes juntos cuando de repente vino del cielo como un viento recio, en el cual dice que llenó toda la casa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron ellos a hablar ahora en el Espíritu. Empezaron ellos ahora a orar en el Espíritu, porque dice que magnificaban a Dios. Dice que ellos magnificaban a Dios porque las demás personas que estaban ahí entre ellos, los que estaban en ese lugar, en ese tiempo, porque era una fiesta la cual había, una fiesta del Pentecostés. Todas las personas que estaban alrededor empezaron a escucharlos hablar en su idioma y decían, ¿quiénes son estos? ¿No son galileos los que están ahí? ¿Y por qué están hablando en otros idiomas? ¿Y por qué están magnificando a Dios? Ellos se quedaron sorprendidos por lo que estaba aconteciendo. Entonces ellos aprendieron a que había un nivel sobrenatural en la oración. Ahora ellos estaban orando en el Espíritu. Ahora ellos estaban magnificando el nombre de Dios, pero ahora en un nivel sobrenatural, espiritualmente hablando. Ellos estaban orando en el Espíritu. Ahora las palabras que ellos decían eran palabras en el Espíritu, hablando en lenguas espirituales, como el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Empezaron a hablar en lenguas, empezaron a orar en lenguas. Y Pablo enseña en la carta de Corintios capítulo 12 y capítulo 14, dice que el que habla en lenguas habla con Dios misterios. Habla con Dios, no habla a los hombres, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Primera carta de Corintios capítulo 14, verso 13. Por lo cual el que habla en lenguas extraña pida en oración poder interpretar, porque dice la Biblia que él es el que Pablo está enseñando a que todo aquel que habla en lengua extraña, que le pida a Dios en oración poder interpretarla para poder ser de bendición a todo aquel que escucha. Cuando hay una palabra de Dios para el pueblo, para edificar al pueblo. Dice, entonces, dice en el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que Pablo enseña en primera carta de Corintios capítulo 14, verso 13 al 15, que cuando el Espíritu Santo viene, nos llena, nos bautiza, como en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Entonces ellos aprendieron a orar en el Espíritu. Y una vez que se ora en el Espíritu, muchas personas no entenderán el idioma el cual estamos hablando. Muchas personas no iban a entender el idioma, mas sin embargo Pablo dijo que ahora ellos tenían que aprender a orar y a pedir a Dios que
les ayudara a interpretar para ser de bendición a la congregación o a otras personas. Pero entonces él dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando usted y yo oramos en lengua desconocida, el Espíritu Santo ora. Él nos ayuda a orar. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿O qué es lo que la carta de Judas, capítulo 1, verso 20 en adelante, nos enseña? Es que cuando usted y yo vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a orar, como dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice que el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Entonces, Judas, la carta de Judas capítulo 1, verso 20 en adelante, dice que ahora nosotros estemos edificándonos en nuestra santísima fe. Nosotros nos edifiquemos, pero ahora dice que tenemos que orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a orar, que nos ayude a edificarnos, que nos edifique para que podamos clamar a Dios. Las situaciones que han venido a nuestra vida nos empujaron ¿a qué? A conocer a Dios. Por eso Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Ahora, cuando nosotros oramos, nos edificamos a nosotros mismos. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que cuando oramos en el Espíritu, hablamos en lenguas. Cuando oramos en el Espíritu, hablamos en lenguas. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 2, verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y dice que los que estaban alrededor, dice que decían o entendían que ellos magnificaban a Dios. O sea, le daban gloria a Dios. Ellos estaban orando a Dios. Ellos no lo entendían, pero los que estaban alrededor le entendían. Y algunos no le van a entender, porque otros decían, ¿qué es lo que tienen estos? Están llenos de monstruos. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿qué? No entendían el lenguaje sobrenatural de Dios. Entonces, hay veces que el Espíritu Santo va a darnos la interpretación de la lengua y hay ocasiones que no le vamos a entender. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua habla misterios con Dios. El que habla en lengua habla misterios con Dios. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas está edificándose a sí mismo. Pablo dice en 1 Corintios 14, verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, que todos habláramos en lenguas. Dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua, cuando el Espíritu Santo bautiza, llena a todos los 120 en número que estaban en el día de Pentecostés, todos empezaron a hablar en otras lenguas. Estaban edificándose, estaban glorificando a Dios, estaban siendo ahora recibiendo una unción especial para orar en el Espíritu. Y el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Habla misterios con Dios. El que ora en el Espíritu no habla a los hombres, sino habla a Dios y se edifica. Porque Dios sabe, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice que el que conoce los pensamientos del hombre es el hombre. Conoce el espíritu del hombre es el hombre. Pero dice, ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros? Y Él nos la revela a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos clamar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos seguir orando constantemente. Necesitamos ahora
por las situaciones que se viven, por las situaciones que vivimos, por el tiempo que se está moviendo en este tiempo, por el tiempo que se está viviendo ahora. Necesitamos ahora clamar a Dios, pero no clamar por solamente la situación, sino porque tenemos ya una vida de oración. Sabemos que si oramos, hablamos con Dios, y mayormente si oramos en el Espíritu, hablaremos misterios con Dios, solamente Dios le entiende. El Espíritu Santo va a ayudarnos a orar como debe de ser, porque Él sabe nuestra necesidad. Dice, más el que escudriña los corazones, dice el verso 27 de Romanos 8, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, sabe cuál es la necesidad nuestra, conoce nuestra necesidad. Y si usted le pide a Dios que lo llene de su Espíritu Santo, que lo bautice con su Espíritu Santo y empieza a orar en el Espíritu para poder edificar su vida espiritual, para poder edificar a otros, para poder ayudar a mucha gente. Hay mucha gente que necesita ser tocada por el poder de Dios. Necesita sanar, necesita ser libre, necesita ser transformada. Así que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios plenamente. Y la carta de Judas, capítulo 1, verso 20, nos enseña que tenemos nosotros que aprender. Dice, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y si oramos en el Espíritu, su Espíritu o el Espíritu Santo vendrá y llenará nuestra vida. Romanos 5:5 dice que el amor de Jesucristo fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Edificar nuestra vida espiritual, orar constantemente, llenarnos de Dios, llenarnos del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Tenemos que llenarnos de Él. ¿De qué estamos llenos? Se expresa a través de la prueba, a través de las situaciones difíciles. ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando la prueba llega? ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida? De eso estamos llenos, de lo que sale de nosotros. Así que la carta de Judas nos enseña que nosotros tenemos que edificarnos en nuestra santísima fe, edificarnos en nuestra fe, orando en el Espíritu Santo y conservarnos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu, aprender a andar en el Espíritu, como dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. No satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Andad en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu, como dice Efesios. Tenemos que orar en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Tenemos que orar siempre sin desmayar. Tenemos que buscar siempre la presencia de Dios. Jesús tenía una vida de oración en el ministerio aquí en la tierra y ahora camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Él nos ayuda constantemente. Dice Marcos 16:20 que Él está con nosotros. Él caminaba con los discípulos cuando ellos fueron a predicar. El Señor mismo va con ellos confirmando su palabra, confirmando con grandes milagros. Él está con nosotros, Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos ayudará a orar. Edifiquémonos en Él, busquemos su presencia, oremos, pidamos a Dios que nos ayude. Pidamos a Dios que Él nos ayude. Ellos vieron el poder de Jesús cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Los discípulos vieron el poder
que había el poder sobrenatural en Jesús. Jesús le dijo, yo no lo voy a dejar huérfano. A ustedes, dijo en Juan 16:7, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no viene el Consolador a ustedes. Mas si yo me voy, entonces lo envío. Consolador en griego es paracleto y quiere decir amigo. Si yo no me voy, no lo envío, pero si yo me voy, yo lo envío. Así que les conviene que yo me vaya para que yo siga caminando con ustedes a través del Espíritu Santo. Así que ahora, en este tiempo, Jesús está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él está caminando con nosotros. Él nos está ayudando constantemente. Él quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él, a depender de Dios. Entonces tenemos que tener una vida de oración. Jesús les explica a sus discípulos y les dijo, tienen que aprender a orar siempre sin desmayar. Tienen que aprender a tener una vida de oración. Ellos veían el resultado que había después de orar. Ellos veían cómo Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, cuando Él se bautizó, dice la Biblia que Él bajó en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Dice Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él descendió en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Él fue bautizado por Juan. Después de ser bautizado por Juan, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y una vez que estuvo en el desierto, ayunó 40 días, entonces bajó en el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría para conducirnos, las fuerzas para caminar. El Espíritu Santo es quien nos hace prudentes, el Espíritu Santo es quien nos llena de su amor, del amor de Dios. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo que podemos tener. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Pero ahora Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Él es una persona que está con nosotros, la persona del Espíritu Santo, que está con nosotros siempre. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes, yo estoy con ustedes y yo les voy a ayudar en todo momento. Jesús necesitaba que ellos aprendieran, que los discípulos aprendieran a qué, aprender a mantener una vida de oración, aprender a qué, a depender de Dios a través de la oración. Y la carta de Judas capítulo 1, verso 20 y verso 21 dice, bueno, ahora han visto las situaciones que se viven. Ahora ustedes están viendo lo que se está viviendo, porque Él empieza hablarle a la iglesia que está fuera de Jerusalén. Él empieza a hablar a la iglesia y le empieza a decir, bueno, ustedes van a vivir o están viviendo tiempos peligrosos. Está viviendo así y empezó a decir lo que se había levantado y que habían entrado hombres encubiertos para querer hacer su propia voluntad, su propio bien dentro de la iglesia. Y empezó él a explicarles lo que vendría y lo que se estaba viviendo. Mas, sin embargo, dijo, ustedes tienen que aprender a orar en el Espíritu, a llenarse del amor de Dios, a caminar en el amor de Dios, a caminar en el poder del Espíritu para poder vencer y para poder ser de edificación, ser de bendición aún en este tiempo. Dice en el verso 22 de Judas capítulo 1, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, dice el verso 23, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Caminar ahora, caminar bajo guianza del Espíritu Santo, caminar ahora lleno del Espíritu Santo, orando en el Espíritu, buscando siempre el bien, haciendo siempre el bien, entonces, pero con mucha precaución, no contaminarse, aún con la ropa, dice,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿De qué habla? De hombres y de mujeres que caminan conforme a los deseos de su carne. De hombres y de mujeres que caminan haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. De hombres y mujeres que viven haciendo o diciendo tales o cuales cosas que no son bíblicas. Ahora dijo, vayan ustedes, algunos que dudan, dice, convénzanlos, predíquenles, enséñenles. A otros, sálvenlos. A otros, arrebátenlos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor. El orar en el Espíritu nos dará sabiduría. El orar en el Espíritu nos dará esa prudencia. El orar en el Espíritu nos llenará del amor de Dios. El orar en el Espíritu nos dará el poder que Dios quiere que se haga, como Él quiere que se hagan las cosas. Jesús dice que orando, Él oraba constantemente. Se fue guiado por el Espíritu, bajó de la oración en el poder del Espíritu Santo. Y Él empezó a caminar. No importa lo que a Él le dijeran, Él mantenía una vida de paz, una vida de gozo. No importa lo que a Él le quisieran hacer que Él dijera alguna palabra para poder tentarle. Dice que los hombres, dice que solamente buscaban ocasión de hacerlo caer, solamente de tentarlo y que Él cayera en alguna provocación. Sin embargo, Él se mantenía firme, tranquilo, porque oraba constantemente, porque mantenía una vida de oración, porque buscaba siempre el reino de Dios y su justicia, y Él sabía que todo lo demás vendría por añadidura, como dice Mateo 6:33. Él oraba siempre en secreto, como dice Mateo 6:6, a su Padre que estaba en secreto, y su Padre que lo escuchaba en lo secreto le recompensaba en público. Así que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de la oración, es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que aprender a tener una vida de oración. Jesús dijo, tienen que aprender a orar siempre sin desmayar. Tienen que aprender a orar siempre sin desmayar. Tienen que aprender a buscar siempre la presencia de Dios. Antes que todo, el reino de Dios y su justicia. Gobierna en nosotros, transforma nuestra vida. Haz tu voluntad y no la mía. Que tú seas glorificado y exaltado. Es necesario, dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que Él transforme nuestra vida desde el interior. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que todo se haga nuevo en nosotros. La oración nos dará comunión, una amistad íntima con Dios, una amistad íntima con el Espíritu Santo. La oración nos dará comunión, la comunión nos dará dirección y la dirección nos dará victoria. Caminaremos una vida de victoria, no importa lo que acontezca, no importa lo que se mueva, no importa lo que suceda, siempre Él está con nosotros. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando en este tiempo. Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea no podrá pagar, no podrá detener el propósito que Dios tiene en mí. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era el propósito verdadero. Así que las situaciones que se viven constantemente, las situaciones que se viven es momentánea. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, las situaciones que se viven constantemente son una tribulación leve. Es solamente un momento que usted y yo seremos atribulados para ser probados. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, si nosotros renegamos de lo que estamos viviendo, necesitamos primero buscar y decirle, Padre, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Haz como tú quieras conmigo, pero yo quiero servirte, pero yo quiero hacer tu voluntad, pero yo quiero predicar tu palabra, pero yo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga.
y empezar a hablar con Él con una sinceridad, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Dios. Según de Corintios 4:17 dice, en la versión NTV dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Las dificultades de ese tiempo son menos que la gloria que Dios mostrará en esta situación. Dios tiene el control sobre nosotros. Dios tiene poder para ayudarnos. Dios quiere que nosotros seamos edificados constantemente. Y Jesús dijo, tienen que aprender, tienen que buscar siempre, tienen que orar siempre y no tienen que desmayar. Así que este tiempo es un tiempo, el tiempo mejor para poder buscar más de Él, más de su presencia, aprender a caminar en el amor de Dios, aprender a buscar siempre su presencia y ser edificados ante cualquier situación, caminar siempre bajo su dirección, bajo su voluntad y hacer siempre lo que Él quiera que usted y yo hagamos. Seamos de bendición, busquemos siempre su presencia. Jesús vino, entregó su vida por nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, pero con un propósito. Ahora Él camina con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él camina con nosotros. Él nos enseña constantemente a través de la prueba. Dice Santiago capítulo 1, verso 2, que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. La prueba que nosotros vivimos, las situaciones que nosotros vivimos, nos ayudarán a ¿qué? A tener más confianza en Dios. Paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Paciencia es algo que se logra cuando usted y yo somos probados. Dice la Biblia que dice que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Así que en el verso 3 de Santiago capítulo 1, dice en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios a través de la oración, buscar siempre ese propósito siempre en Dios, decirle, Padre, ¿cuál es tu propósito en mí? Aquí está mi vida, Padre, mi vida te pertenece. Dice la Biblia que son bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu dice, yo no puedo hacer las cosas sin que tú me ayudes. Si tú me ayudas, yo puedo. Si no me ayudas, no podré. Ayúdame, dependo de ti. Mi vida depende de ti. Así que usted y yo, que estamos orando constantemente, sigamos haciendo la obra de Dios, sigamos haciendo su voluntad, sigamos caminando en Él, sigamos caminando en sus caminos, sigamos creciendo conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Así que sigamos esforzándonos constantemente, sigamos siendo un sacrificio delante de Dios, un sacrificio que darle un sacrificio siempre de alabanza, siempre estar conscientes que Él es el que nos da la vida y que de Él dependemos y que Él nos está enseñando y que conforme a su voluntad haremos lo que Él quiera que nosotros hagamos. Dependemos completamente de Él. Jesús dijo, tienen que aprender a depender de la oración, orar siempre sin desmayar. La oración que sea en nuestra vida una necesidad, no sea una opción. La oración que sea en nuestra vida una vida consagrada a Él solamente. Una vida donde nosotros podamos caminar orando, donde nosotros podamos comer orando, donde nosotros podamos estar en todo tiempo hablando con Él. Así que nos unimos en tu oración. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Recordemos que Dios tiene poder para sanar, liberar, restaurar y fortalecer. Dice la Biblia en Mateo 18:19 que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que me uno contigo, me uno a tu clamor, confío en Dios, creo en Dios que Él obrará poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús, obra poderosamente, sana, liberta, restaura y fortalece. Que tu Espíritu Santo venga y nos llene, que tu Espíritu Santo venga y nos llene y nos capacite a orar, que nos capacite en la oración. Siempre ayúdanos a orar
como debe de ser. Ayúdanos a orar siempre y no desmayar. No sabemos pedir como debe de ser, pero si tu Espíritu Santo nos ayuda, aprenderemos a orar como debe de ser. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Sana al enfermo, liberta al cautivo, resucita a los muertos. Obra milagros, prodigios y maravillas en cada familia, en cada hogar, en cada colonia, en cada ejido, en cada municipio, en cada país, en cada estado, oh Padre Celestial, y en el mundo entero. Obra poderosamente, Padre, transforma, liberta, restaura y fortalece. Ayuda a cada uno, Padre Celestial, todos aquellos que están viviendo, Padre, tiempos, Señor, en los cuales ellos han pensado que no van a poder salir de esa situación, Padre. Yo sé que tú tienes el poder, tú tienes el control sobre su vida. En el nombre de Jesús clamamos por ellos, para que tú les des fuerzas nuevas, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 92:10, que tú aumentarás nuestras fuerzas como las de un búfalo y seremos ungidos con aceite fresco. Padre, en el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo, transforma su vida, su mente y su corazón, y que ellos sean edificados constantemente. Padre, oramos por el equipo de intercesores que está orando constantemente a las 5 a.m. y a las 11 p.m. Señor eterno, por todos los enfermos, por todos los Padre, por todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Me uno con el equipo de intercesión, Señor. Me uno con el equipo de intercesión. Sana al intercesor, fortalece al intercesor, ayúdalos, Padre Celestial, edifícalos constantemente, oh Padre Celestial, a las 5 de la mañana, a las 11 p.m., Señor, llénalos de tu Espíritu Santo a cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret, dirígelos constantemente para la gloria de tu nombre. Ayúdalos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos la gloria y la honra, mi Jesús de Nazaret. Tú seas glorificado y exaltado poderosamente. Padre, oramos, Señor, por cada uno, Señor, de los que están en puestos, Señor, importantes, Padre Celestial. Aquellas personas, Señor, que están guardando la ciudad, aquellas personas, Padre Celestial, que están, Padre Celestial, con cargos, Señor, como la presidencia de la República, Señor, el gobernador del estado, poderoso Jesús, el presidente municipal, mi Jesús de Nazaret, y cada uno, Padre Celestial, de los que están en eminencia, Señor. Padre, te pido por cada uno de ellos, que tú, Señor, los llenes de tu Espíritu Santo, que tú los transformes, que tú los guardes, que tú los guíes, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, more en ellos, que los transforme, que ellos puedan conocerte, mi Jesús de Nazaret. Oramos por los soldados, los marinos, los policías estatales, federales, municipales, los policías de tránsito. Oramos por los transportistas. Oramos, Padre, por cada uno, Señor, de los que trabajan en sus comercios, Señor. Te pedimos que los bendigas, te pedimos que los fortalezcas, te pedimos que los guíes, que ellos caminen en el temor tuyo, que ellos se edifiquen a través de la oración, que antes de hacer cualquier cosa ellos busquen siempre tiempos específicos para orar, que ellos busquen siempre tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, maravilloso Rey. Síguenos en nuestras páginas, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos orando constantemente a las 5 a.m. y a las 11 p.m. Intercedamos. Somos una bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios te bendiga.